Hola, ¿qué tal? Yo soy Gonzalo Stamp, soy el encargado de endocrinología de Intronis Hub y hoy día les vengo a presentar cómo hacer un diagnóstico de hipotiroidismo. Esta es la tabla de contenidos que vamos a ver hoy día. Va a ser, primero que nada, una revisión muy rápida de fisiología, los efectos que tienen las hormonas tiroideas, las manifestaciones clínicas de hipotiroidismo, los exámenes auxiliares y, finalmente, un plus de cómo mixedematos. La fisiología va a ser simplemente un breve recordaris, muy breve. Primero que nada, lo primero y básicamente único que tenemos que recordar es esta imagen, así tal cual. Es el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides y es lo que nos va a ayudar a comprender mejor cómo leer un examen de funcionamiento de la tiroides, que es la TSH y la T4, que ahí están ahí mencionadas. Como su nombre indica, este eje tiene tres componentes: el hipotálamo, la hipófisis y la tiroides. El hipotálamo se va a encargar de sintetizar, o bueno, de liberar también la hormona liberadora de tirotropina. ¿Ok? Hormona liberadora de tirotropina, también conocida como TRH. Esta, a su vez, como dice su nombre, va a liberar a la tirotropina, a la que se conoce también como TSH, o hormona estimuladora de la tiroides. Entonces, ¿qué hace la TSH? Estimula la tiroides. ¿Y qué hace la tiroides a su vez? Va a sintetizar y finalmente liberar las hormonas tiroideas, que son la T4 y la T3. La T4 va a ser sintetizada en su mayoría, siendo básicamente entre las hormonas tiroideas un 93% T4, y el restante va a ser T3. Pero, para que lo tengan como dato, la T3 va a ser 4 veces más potente que la T4, y finalmente la T4 se va a convertir casi en su mayoría a lo largo de su vida como, a T3, perdón. Bueno, y finalmente hay que recordar que la T3 y la T4 van a ejercer un feedback negativo hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo, para así regularse a sí mismo este eje y no producir más hormonas tiroideas de lo que el cuerpo necesita. Esto es básicamente todo lo que tenemos que recordar. Todo lo que tenemos que recordar para ver la función tiroidea es esto. Y en base a esto es que vamos a entenderlo más adelante. Pero antes de continuar con lo que vienen haciendo los efectos de las hormonas tiroideas y ya el resto de exámenes auxiliares y demás, unas breves palabras, muy breves, sobre la síntesis de hormonas tiroideas. Para la síntesis de estas hormonas vamos a necesitar tres cosas, en resumen, tres cosas: la TSH que hemos mencionado, la tiroglobulina y yodo. Tres cosas nada más. La tiroglobulina es una proteína que se encuentra dentro de la tiroides. ¿Y qué es de especial de esta proteína? Que bueno, una molécula de tiroglobulina va a contener adentro suyo a 70 moléculas aproximadamente de tirosina. Ese es un aminoácido. ¿Y qué va a hacer la tirosina? Se va a unir con el yodo y así van a formar las hormonas tiroideas. ¿Y la TSH para qué importa? Bueno, es para que el yodo pueda entrar a la célula. La TSH se va a encargar de que el yodo entre a la célula y así se va a unir con las tirosinas de la tiroglobulina. Y ya está. Las hormonas tiroideas ahí están. Nada más. Eso es lo único que quería mencionar con respecto a la síntesis de esas hormonas, ya que igual es importante para el entendimiento de algunas de las cosas que voy a decir después. Ahora que ya hemos recordado todo esto, podemos finalmente pasar a hablar sobre los efectos de estas hormonas en nuestro cuerpo. Bueno, primeramente, las hormonas tiroideas tienen un efecto muy importante en nuestro metabolismo. Como dice ahí, va a aumentar la tasa metabólica basal. Pero ¿cómo va a ser esto? Las hormonas tiroideas fomentan la expresión y el funcionamiento de la bomba más importante de nuestro organismo, la bomba sodio-potasio ATPase. Entonces, al aumentar el metabolismo de no solo, de todas las células en general, va a aumentar también el metabolismo de los carbohidratos y las grasas. Entonces se va a fomentar, gracias a las hormonas tiroideas, un catabolismo en nuestro cuerpo, ¿no? Para poder usar mejor tanto los carbohidratos como las grasas. Entonces, bajo esta lógica, sería lógico inferir de que las hormonas tiroideas nos ayudan a bajar de peso, lo cual es cierto hasta cierto punto, pero en una persona eutiroidea, es decir, que tiene su funcionamiento de la tiroides normal, la disminución de peso no se va a ver, porque así como va a aumentar el catabolismo metabólico, también va a aumentar consigo el apetito. Entonces es un balance. Pero eso es lo más importante. Lo que más hace las hormonas tiroideas es aumentar el metabolismo basal mediante el funcionamiento de la bomba sodio-ATPase. Es muy importante, no solo para los efectos que vamos a ver ahorita, sino para también las consecuencias en las presentaciones clínicas. Entonces,
el efecto metabólico, como ya mencioné brevemente, va a ocurrir en todas las células. En el corazón va a aumentar el flujo sanguíneo. ¿Por qué aumenta el flujo sanguíneo? Porque al aumentar el metabolismo va a haber un incremento en la demanda de oxígeno en el cuerpo. Entonces el cuerpo necesita también más oxígeno, que la sangre fluya más rápido. Asimismo, las hormonas tiroideas no solo van a tener un efecto secundario al metabolismo aumentado, sino que en el corazón va a favorecer la expresión de receptores beta. Y esto va a generar un efecto simpático mayor en el corazón. Y en general en todo el cuerpo. Pero en el corazón, ¿qué va a causar esto? Un aumento en la frecuencia cardíaca y un aumento en la fuerza de la contracción del corazón. Asimismo, las hormonas tiroideas nos van a ayudar a regular la presión arterial. Ya voy a mencionar por qué eso es importante después y en las consecuencias, en las manifestaciones clínicas. Este aumento del metabolismo también se ve en el sistema nervioso central, ya que va a aumentar la excitabilidad de las neuronas y por ende tiene ahí su recuadro de excitación en el sistema nervioso central. En cuanto a los músculos, va a favorecer la contractilidad muscular, va a darle vigor al músculo y va a favorecer también el desarrollo de las células musculares tipo 2, que son las de acción rápida, acción corta. Asimismo, siguiendo la línea de los músculos, va a mejorar la motilidad intestinal, no solo porque aumenta la peristalsis del intestino, sino porque también va a aumentar la secreción de jugos gástricos. Y luego, finalmente, en cuanto al sistema reproductivo, va a mejorar la fertilidad y, para el caso de las mujeres, va a regular tanto la ovulación como la menstruación de la mujer. Bueno, ahora que hemos visto y repasado estos efectos, vamos a poder entender cuáles son las presentaciones clínicas de la ausencia de las hormonas tiroideas, una disminución de estas, que es finalmente el hipotiroidismo. Como podemos ver acá. Primero que nada, mencioné que lo más importante es el funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa y que esto incrementa la tasa metabólica. Entonces, en el hipotiroidismo es lógico pensar que esto no se va a dar, por lo que el metabolismo va a estar reducido. Y como resultado, no va a haber un buen catabolismo de grasas y carbohidratos. Entonces, ¿qué vamos a obtener a lo largo del tiempo? Vamos a tener una ganancia de peso. Tiene lógica, ¿cierto? Y bueno, también al no haber un buen funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa, no solo es que no se genere un buen metabolismo. En resumen, entrando un poco más en bioquímica, no se va a generar ATP, recordando eso. Entonces, si no se genera ATP, ¿qué nos dice eso? Que no se genera energía. ¿Y qué es la energía? Finalmente, calor. Entonces, no se genera tampoco un adecuado calor, un adecuado mantenimiento del calor. Entonces, ¿cuál es un síntoma clínico del hipotiroidismo? El frío, o la intolerancia al frío, mejor dicho. Ese metabolismo reducido también se va a ver reflejado en la piel y sus anexos, ya que se va a ver una caída de pelo notoria, no solo en el cuero cabelludo de la cabeza, sino también en la cara. Y se va a dar el signo clave, que es la madarosis, que viene a ser la pérdida de pelo en las cejas y en las pestañas. A nivel del sistema nervioso central va a ocurrir básicamente lo mismo que ya fui mencionando en el tema de los efectos positivos, y entonces ya no va a haber una buena excitabilidad neuronal. Entonces, al no haber una buena excitabilidad neuronal, el paciente va a estar letárgico, no va a estar tan activo, va a estar normalmente cansado. Y este cansancio no solo se refleja por el efecto que tiene en el sistema nervioso central, sino en los músculos también. Va a perder el vigor que le daba la hormona tiroidea. Y siguiendo la línea de los músculos, vayamos al sistema gastrointestinal. La peristalsis también del intestino va a estar disminuida y los jugos gástricos no van a estar tan aumentados como mencioné que hacía la hormona tiroidea. Entonces, ¿qué se va a ver en el paciente? Constipación. Ahora entrando al punto también de los más importantes, que es el sistema cardiovascular. Ocurría, bueno, pues lo mismo que en todo el cuerpo, un menor metabolismo. Y esto se verá todo, o sea, sobre todo reflejado en el sistema conductivo del corazón. ¿Qué nos va a generar entonces? Bradicardia. Y otro efecto muy importante que mencioné que tenía las hormonas tiroideas era la regulación de la presión arterial. ¿Por qué? En el hipotiroidismo lo que vamos a ver es una hipertensión arterial a predominio diastólico. Y esto es porque
los pacientes hipotiroideos no van a poder generar una buena cantidad de óxido nítrico. Hay que recordar que el óxido nítrico es un vasodilatador. Entonces, lo que va a haber como consecuencia es una vasoconstricción sistémica, lo que va a aumentar finalmente en la medición de la presión arterial, un aumento en la presión arterial diastólica. He dejado dos imágenes al final, otra es la imagen de la glándula tiroides y el de una pierna más hinchada que la otra. Y esto es porque las manifestaciones clínicas, estas dos manifestaciones clínicas no tienen tanto que ver con las hormonas tiroideas, sino con la TSH. Estas son el bocio y la presentación, o bueno, aparición de mixedemas. Me adelanto un poco a lo que voy a mencionar justo en la siguiente diapositiva, que es el subtema de los exámenes auxiliares. Y es que esto se va a ver principalmente en el hipotiroidismo primario. ¿Qué va a haber en el hipotiroidismo primario? Va a haber un aumento anormal de TSH. Quedémonos con eso por ahora. Entonces, en el primario, un aumento anormal de TSH. Este aumento va a generar que en la glándula tiroides, para el caso del bocio, se aumente la producción de la proteína que hemos mencionado anteriormente, la tiroglobulina. Entonces, al seguir aumentando la TSH y aumentando la tiroglobulina, la tiroides va a crecer en tamaño, presentándose el bocio característico en el hipotiroidismo. Cabe decir que a veces este bocio puede ser irregular, y es porque en un subtipo de hipotiroidismo primario, que es la tiroiditis de Hashimoto, va a haber básicamente una reacción autoinmune contra la tiroglobulina y también la peroxidasa tiroidea, que es una enzima que también está en la tiroides. Entonces, básicamente lo que va a hacer es que el cuerpo va a atacar la tiroides y algunas partes de la tiroides van a quedar dañadas. Entonces, al no haber tiroglobulina en esas partes de la tiroides, no van a poder crecer. Pero las que sí están funcionantes, sí van a poder crecer. Y sí van a poder generar mayor tiroglobulina. Entonces, por eso se ve en la tiroiditis de Hashimoto a veces ese crecimiento irregular en la glándula tiroidea. Porque hay algunas partes que sí pueden crecer y otras que no. Y finalmente, este crecimiento normal de la pierna, esta hinchazón, mejor dicho, es lo que se le conoce como mixedema. ¿Y por qué se da? Porque este aumento normal en la TSH que se da en el hipotiroidismo primario va también a fomentar la actividad de fibroblastos. ¿Y qué van a hacer los fibroblastos? Van a liberar glucosaminoglucanos. ¿Qué es esto? Pues son básicamente proteínas. ¿Pero qué efecto tienen en el cuerpo? Tienen un efecto de retención de agua. Y esta retención de agua se va a ver primordialmente en la región pretibial de la pierna. Hay que acordarse, pretibial. Es muy característico del hipotiroidismo. Y puede ser esa pregunta de examen, así que acuérdense, pretibial. Y también muy importante recordar que este es un edema que no genera fobia. Es decir, que si tú presionas tu dedo contra este edema, no se va a quedar marcado tu dedo. Es como un edema duro. Y recordar en la región pretibial. Ahora sí que ya hemos visto todo lo anterior, podemos pasar a los exámenes auxiliares. Ya que tenemos los síntomas de nuestro paciente, tenemos la sospecha de un hipotiroidismo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer ante la sospecha de un hipotiroidismo? Pedir un perfil tiroideo, básicamente, un perfil de hormonas tiroideas. Lo primero que se va a hacer es pedir la TSH a modo de tamizaje, y de ahí, si es que este tiene un resultado anormal, se va a pedir recién la T4 como diagnóstico confirmatorio. Recordar que la T4 es para confirmar el diagnóstico, y la TSH una vez que ya estamos sospechando de un hipotiroidismo. Entonces acá podemos ver un cuadro resumen de lo que podemos esperar en los resultados de las hormonas tiroideas en los diferentes tipos de hipotiroidismo. Pero si lo vemos así, más que nada parece un cuadro a resumen para memorizarse. Y ese no es el punto de esta clase, de esta ponencia. El punto es que lo podamos entender y de esa manera también inferir mejor. Y así también recordar más rápidamente qué podemos esperar en ese tipo de exámenes para un diagnóstico del hipotiroidismo. Entonces hay que verlos uno por uno. Primero que nada está el hipotiroidismo primario. Como vemos, la TSH está aumentada y la T4 disminuida. ¿Por qué? Hipotiroidismo primario significa que la tiroides está siendo afectada. Hay que recordar, primario afecta a la tiroides. Entonces, si la tiroides se afecta, ¿qué es lo que va a pasar? Ya habíamos hablado que la tiroides es la que genera las hormonas tiroideas, lógicamente. Entonces, no va a haber ni T3 ni T4.
Pero sorpresa, así como podemos ver en este cuadro que ha sido modificado, no hay tampoco un feedback negativo hacia la TSH. Entonces, como lo podemos interpretar, es como si el cuerpo dijera, qué raro, no estoy generando suficientes hormonas tiroideas, porque acá solo la tiroides está fallando, el resto del cuerpo está bien, o sea, la hipófisis y el hipotálamo. Entonces, la hipófisis dice, qué raro que no esté generando hormonas tiroideas. Voy a aumentar mi TSH para poder generar más hormonas tiroideas, porque eso es lo que hace la hipófisis, ¿no? La TSH. Y esa es la solución del cuerpo, por decirlo así. Y realmente es también porque no existe el feedback negativo. Entonces, el cuerpo, al intentar aumentar la respuesta en la hormona tiroides, perdón, en la glándula tiroides, va a aumentar el TSH, pero sin lograr un aumento en las hormonas tiroideas, en este caso la T4, que es la que normalmente se mide. Entonces, eso nos explica por qué la TSH suele estar muy aumentada y la T4 suele estar disminuida, porque la tiroides no está funcionando y el hipotálamo, perdón, la hipófisis está intentando generar a como de gana hormonas tiroideas. Con el hipotiroidismo secundario o terciario, porque va a ser la misma medición. Cabe decir, el hipotiroidismo secundario va a ser la afectación en la hipófisis y el terciario, uno más arriba, en el hipotálamo. Y lo más común que se ve en el hipotiroidismo secundario es, o sea, la causa más común es por un adenoma en la hipófisis, lo cual genera un mal funcionamiento en ella misma, ¿no? Entonces, ahora sí, la hipófisis está fallando. Si la hipófisis falla, no se puede generar TSH, ya que es mucho más simple, porque si no hay TSH, recordar el nombre, hormona estimuladora de la tiroides, no se estimula la tiroides, no hay hormonas tiroideas. Entonces, ambos se van a encontrar bajos, tanto en el secundario como en el terciario. Y finalmente les traigo el hipotiroidismo subclínico. ¿Qué significa o desde dónde lo vemos? Hay que verlo como si fuese un hipotiroidismo primario en sus etapas iniciales. Va a seguir la misma fisiopatología, la misma. ¿Por qué? Porque la tiroides está empezando a fallar. Entonces la TSH lo que va a hacer, o mejor dicho, la hipófisis va a generar más TSH para aumentar la respuesta en la tiroides. ¿Y por qué acá sale diferente? Hay que plantearnos, por ejemplo, en el caso de una tiroiditis Hashimoto, que ya fui mencionando anteriormente. En esta van a haber anticuerpos contra la tiroides y se va a destruir progresivamente, por zonas, por partes. Supongamos que recién se ha comenzado a destruir en una parte pequeña. Entonces los niveles de hormona tiroidea van a bajar. Esto va a generar una respuesta en hipófisis. Tengo que aumentar mis niveles. Entonces, lo que va a pasar es que va a hacer que la tiroides funcione, o sea, las partes funcionales de la tiroides, mejor dicho, compensen las partes que ya no están funcionando. Y se van a alcanzar niveles normales todavía, porque no hay todavía suficiente parte de la tiroides que está dañada. Entonces, así es como se va a ver un hipotiroidismo subclínico, que de por sí, como es subclínico, como dice su nombre, no tiene síntomas clínicos realmente. La TSH va a estar levemente aumentada al intentar generar este efecto de compensación, y la T4 va a estar normal, porque sí se va a poder compensar esta deficiencia en la glándula tiroides. Otro examen auxiliar que se puede pedir, pero no es indispensable, es la ecografía de la glándula tiroides. Y esto es útil para determinar, como bien dice ahí, la vascularidad tiroidea y, sobre todo, en la tiroiditis Hashimoto, presencia de tiroiditis, inflamación en la tiroides. Y también, sobre todo, para hacer descartes de lo que vienen a ser los diagnósticos diferenciales de hipotiroidismo, que puede ser, en estos casos, nódulos o hasta cierto punto cáncer, ¿no? Entonces, es importante, pero no es indispensable. Va a depender siempre y cuando del caso clínico. Finalmente, les traigo este plus, que es del coma mixematoso. Ya tenemos las pautas para hacer un buen diagnóstico clínico y laboratorial de hipotiroidismo. Entonces, hay que ver un caso más grave, el coma mixematoso. El coma mixematoso es una emergencia. ¿Por qué? Porque básicamente un hipotiroidismo en esteroides, llevado al máximo. ¿Y por qué se da? Se da por dos causas muy importantes. La primera y la más común es que hay una falta de adherencia al tratamiento del hipotiroidismo, que es la falta de adherencia a la levotiroxina, porque ese es el tratamiento del hipotiroidismo. No estaba para esta ponencia, pero se los menciono igualmente, la levotiroxina. Entonces, crónicamente va a tener el paciente hipotiroidismo
y a la larga se va a ir empeorando hasta llegar a un coma mixematoso. Otra cosa que puede pasar es un evento gatillante. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos una infección muy severa, una sepsis, tenemos un trauma o una cirugía. ¿Qué generan estas tres cosas, ¿no? Estos tres eventos? Generan estrés en el cuerpo. Entonces, ¿qué necesita hacer el cuerpo? Necesita responder al estrés, necesita aumentar la frecuencia cardíaca, necesita aumentar la frecuencia respiratoria, que también se puede llegar a ver disminuida en este caso, al no haber un buen funcionamiento muscular. Entonces necesita responder al estrés. ¿Y qué va a pasar? No puede responder al estrés. No puede, porque ya no da para más, ya no da. El metabolismo está muy bajo, está por el piso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo se ve reflejado en la clínica? Básicamente el cuerpo se empieza a dar por vencido, se empieza a apagar. Acá tenemos los síntomas más importantes. Primero que nada, los síntomas cardinales de un coma mixedematoso va a ser el estado de conciencia alterado, que va a ser bastante notorio. Hemos dicho que en el hipotiroidismo se puede ver letargia. Acá también se va a ver letargia, pero va a poder avanzar hasta un comportamiento psicótico, y si no se trata puede llegar hasta el coma. También se va a ver hipotermia. ¿Por qué se va a ver hipotermia? Bueno, ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? En los efectos, en la presentación clínica. No hay buen funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPase. No se genera energía, no se genera calor. Estás en hipotermia. Baja mucho la temperatura corporal del cuerpo, hasta por debajo de 35 grados centígrados. Y finalmente la presencia de mixedema, que también lo hemos mencionado anteriormente. Otros síntomas que también se van a presentar va a ser la hipoventilación, que ya mencioné. El cuerpo necesita respirar más, simplemente no puede. Y acá viene lo interesante, que es una hipoventilación que va a generar hipoxemia, pero también hipercapnia. Al no estar ventilando bien, se va a acumular se va a acumular carbono. Y otras dos cosas muy importantes que podemos encontrar, sobre todo, es la bradicardia, porque básicamente el nódulo sinusal se va a apagar, porque al no tener una buena excitabilidad, al no tener un buen metabolismo, se va a apagar y va a tomar control el nodo que le sigue. Y entonces se puede encontrar en el paciente frecuencias cardíacas de 45 latidos por minuto, 50, 40 latidos por minuto, y todavía sigue vivo, ¿no? De milagro. Pero se pueden ver así, latidos por minuto muy, pero muy bajos. ¿Y qué va a generar esto a la larga? Va a generar, pues, un menor gasto cardíaco. Y hay que acordarnos de qué, de que encima la resistencia vascular sistémica está aumentada. Hay un menor gasto cardíaco aún. ¿Qué genera esto? Hipotensión. Y hasta puede llegar a casos de shock. Entonces, por eso es que es una emergencia y tiene que tener un diagnóstico rápido. ¿Qué podemos ver en los exámenes auxiliares en un coma mixedematoso? Básicamente, me faltó mencionar, pero se da principalmente en hipotiroidismo primarios. Entonces, ¿qué vamos a ver? TSH aumentada, hasta por los cielos a veces. T4 disminuida, como un hipotiroidismo primario. Y ¿qué vamos a ver en el panel metabólico basal? Vamos a ver hipoglucemia e hiponatremia. Y finalmente, en un examen auxiliar que es muy común en la emergencia y que se tiene que tomar sí o sí a este tipo de pacientes, es un EKG. ¿Qué se va a ver? Complejos QRS de bajo voltaje y cambios inespecíficos en la onda T, porque en realidad este tipo de pacientes también se puede llegar a infartar. Entonces hay que actuar bastante rápido. Acá también les traigo el score de Popoveniuk, no sé cómo se pronuncia realmente, pero básicamente fue un score que salió hace un tiempo y es muy importante también para el diagnóstico clínico de un coma mixedematoso, que al fin y al cabo es una emergencia. Yo mencioné lo que viene a ser lo más importante, lo que más puedes encontrar, pero acá te he mencionado otros puntos muy importantes también. Ya mencionamos la bradicardia, los cambios en el EKG, pero también puede haber derrame pleural o pericárdico, puede haber lo que ya mencionamos, la coma, convulsiones incluso, disfunción en la termorregulación, la hipotermia que ya mencionamos, los síntomas gastrointestinales, que es un poco más difícil ver en un contexto de emergencia, pero si el paciente está estable todavía se va a poder ver. Y si se amplía la historia después, lo más probable es que se encuentre un historial de constipación muy marcada, hasta el punto de llegar a, como sale ahí, un hilio paralítico. Y finalmente las alteraciones metabólicas que ya hemos ido mencionando, hipoxemia, hipercapnia, hipoglucemia, hiponatremia. ¿Y qué es lo que dice acá? Un score mayor a 60 es altamente sugestivo
de un diagnóstico de coma mixematoso. Entonces, este es un score que, al si estás rotando de emergencia, debería tenerlo a la mano, solo por si acaso. Lo digo porque yo roté solo un mes en emergencia y en verdad me encontré con un coma mixematoso. Es raro, es muy raro este tipo de casos, pero pasan. Y lo más importante es estar preparados para ello. Eso es todo lo que tenía preparado para hoy, para ustedes. Espero les haya gustado y, mucho más importante, les haya servido y ahora puedan entender mucho más fácilmente cómo es el diagnóstico clínico, laboratorial de un hipotiroidismo, y no solo eso, sino también cómo reconocer un coma mixematoso. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Denle like al video, por favor síganos y nos estaremos viendo en otra ocasión. Muchas gracias.